Dicen que un piloto se mide por lo que hace en la pista, pero Franco Colapinto está demostrando que hoy eso es solo una parte del juego. Desde afuera, está dejando en ruinas la imagen de Jack Doohan, quien ni siquiera sabe cómo responder a las burlas y ataques digitales. ¿Está Doohan perdiendo la batalla más importante de su carrera sin siquiera pelearla? Esto va mucho más allá de ser bueno manejando. Es la guerra por la reputación y Colapinto la está ganando sin moverse del sillón. No hace falta estar en una pista para dejar en ridículo a un rival. Y si no, que lo diga Franco Colapinto, que aunque ya está fuera de competencia, sigue haciendo ruido, pero desde el lugar donde hoy se libra la verdadera batalla, las redes sociales. En especial contra alguien que ya se volvió su blanco habitual, Jack Doohan. En las últimas horas, Colapinto volvió a encender la polémica desde su cuenta de Instagram, publicando una historia que rápidamente se viralizó. En ella, se veía un fragmento de una entrevista antigua de Doohan, donde el australiano hablaba con tono confiado sobre estar listo para cualquier reto. Lo picante vino con el texto que Franco le agregó arriba. ¿Listo para qué? ¿Para perderse en el pitlane o para borrar al compañero? Un comentario con ironía, sí, pero también con memoria. Porque quienes siguen la historia de estos dos saben que los roces no son nuevos. Y esto no fue un hecho aislado. Días antes, Franco le había dado like a una publicación en X, la red social que reemplazó a Twitter, donde un usuario decía: la diferencia entre Colapinto y Doohan es que uno nació piloto y el otro nació con contactos. Ese like fue suficiente para reavivar el fuego. Porque Colapinto no menciona nombres, pero deja que sus gestos hablen por él. Y el mensaje es claro: aunque ya no esté compitiendo, no piensa dejar pasar ni una. Lo interesante es que, a pesar de estar alejado de los focos oficiales, Colapinto sigue captando la atención del público y de los medios. Cada publicación, cada guiño, cada sarcasmo tiene eco. Mientras muchos buscan quedar bien con todos, él prefiere decir lo que piensa. Y esa sinceridad, incómoda para algunos, refrescante para otros, es lo que lo mantiene vigente. Lo que sorprende no es solo que Franco Colapinto siga apuntando contra Jack Doohan, sino la constancia con la que lo hace. Es como si cada movimiento en redes estuviera perfectamente calculado para incomodar justo donde más duele. Y lo curioso es que, a diferencia de otros pilotos que suelen utilizar sus plataformas para agradecer sponsors o subir fotos entrenando, Franco eligió otro camino, el de la opinión sin filtro, el comentario con doble filo y el sarcasmo afilado como un bisturí. Uno de los episodios más comentados en estos días fue un comentario que dejó Colapinto en un vídeo editado por un fanático, en TikTok, donde se veía a Doohan cometiendo errores repetidos en simuladores. El argentino respondió con un simple pero demoledor: es impresionante cómo algunos progresan en las redes y no en la pista. La frase, breve, generó más de 80.000 likes y miles de comentarios divididos. Algunos lo defendieron diciendo que solo dice lo que todos piensan, mientras que otros lo criticaron por bajar el nivel. Pero lo cierto es que nadie fue indiferente. A esto se suma una entrevista reciente que Franco dio para un medio argentino, donde sin nombrar directamente a Doohan, dejó una frase cargada de veneno: hay pilotos que suben porque tienen todo armado, pero no saben cómo sostenerlo cuando se apagan las luces del show. Otra vez, sin nombres. Pero otra vez, todos entendieron. Porque cuando hay historial de roces, ya no hace falta decir mucho. La interpretación se hace sola. Jack Doohan, por su parte, mantiene una postura más diplomática, pero no por eso menos cargada. Hace unos días subió una foto a Instagram donde se lo ve meditando, con la frase: la energía no se gasta en responder a lo que no suma. Una respuesta elegante, sí, pero que demuestra que lo que dice Colapinto sí lo afecta. Porque cuando se necesita aclarar que uno no se siente tocado, es porque algo tocó. Lo más llamativo de todo esto es que mientras muchos se esfuerzan por mantener una imagen neutral, sin conflictos ni sobresaltos, Franco elige exponer las contradicciones, burlarse de los intocables y usar su influencia para señalar lo que considera injusto o mediocre. Aunque eso le cierre puertas. Aunque le genere enemigos. Y esa actitud, aunque controversial, lo ha convertido en una figura distinta dentro del ambiente. Hay algo que diferencia a Franco Colapinto del resto. Y no es solo su estilo de pilotaje o su talento, sino su capacidad para mantenerse en el centro de la conversación incluso cuando ya no está en escena. Mientras otros desaparecen del radar apenas pierden protagonismo, Franco parece haber encontrado otro tipo de escenario, el digital. Y desde ahí, su influencia no ha hecho más que crecer. En los últimos días, incluso algunos expilotos y periodistas comenzaron a comentar lo que ya se volvió un tema recurrente en la comunidad del automovilismo: la guerra silenciosa, pero cada vez más pública, entre Colapinto y Doohan. El periodista británico William Buxton, o como lo llaman muchos en redes, Buxton, publicó en su cuenta de X: Colapinto tiene más engagement fuera que muchos pilotos dentro. Puede gustar o no, pero nadie logra lo que él con una sola historia. Un comentario que fue interpretado como una indirecta, no solo a Doohan, sino al ambiente en general,
El argentino es incómodo porque dice lo que otros callan. Y mientras tanto, el propio Franco parece disfrutar el rol. En sus interacciones en X, no solo da likes y retweets punzantes, también contesta. A un usuario que comentó "vos deberías volver, hay otros que no se lo ganaron", Colapinto respondió con ironía. Si volviera, algunos tendrían que aprender a mirar los espejos primero. Otra indirecta. Otro golpe. Otro round ganado sin siquiera ponerse el casco. Lo interesante es que el público joven lo adora por eso. Porque lo ven auténtico. Porque no necesita que un community manager le escriba los posteos. Y porque en un mundo donde la corrección política está en su punto más alto, él elige provocar, señalar y molestar. Y eso, guste o no, es parte de lo que construye una figura con identidad. Pero también hay otra lectura. Muchos dentro del paddock, sobre todo en entornos cercanos a Duhan, empiezan a ver estos ataques como parte de una estrategia más profunda. Algunos aseguran que Franco sabe perfectamente lo que está haciendo, que cada frase, cada posteo, cada like, tiene una intención: seguir presente, marcar territorio y, quizás, limpiar el camino para su regreso. Lo que más incomoda del accionar de Franco Colapinto no es el sarcasmo, ni siquiera la exposición. Lo verdaderamente molesto para sus detractores es que tiene razón en muchas de sus críticas. Porque cuando habla de pilotos que llegaron más por apellido que por habilidad, o cuando se ríe de los errores repetidos de ciertos nombres, está tocando una fibra que todos dentro del paddock conocen, pero muy pocos se animan a mencionar. Y en ese contexto, Jack Duhan representa todo eso que Franco detesta. No solo por los errores que comete o las oportunidades que recibió, sino porque para muchos, él es el reflejo perfecto del piloto apadrinado, de ese que avanza gracias al respaldo, no al rendimiento. Que es correcto en cámara, que dice lo que hay que decir, que sonríe cuando corresponde, pero que no genera ni la mitad de la conexión que genera Franco con una simple historia de Instagram escrita desde su casa. En una reciente transmisión en vivo, Colapinto fue consultado, una vez más, por sus publicaciones sobre Duhan. Y aunque evitó nombrarlo directamente, dejó otra frase que no pasó desapercibida. Hay gente que está más preocupada por cuidar su imagen que por mejorar como piloto. Yo prefiero mostrarme como soy. A veces me equivoco, sí, pero no soy un robot. Esa frase, lanzada sin filtro y con naturalidad, volvió a encender la conversación. Porque en el fondo, Franco está poniendo en evidencia un sistema entero, una industria que muchas veces premia más la diplomacia que el talento real. Y esa crítica, disfrazada de burla o sarcasmo, resuena fuerte entre los fanáticos, que están cansados de la imagen plástica que muchos muestran en redes. Pero hay algo más. Algo que Franco hace mejor que nadie: convertir el conflicto en contenido. Sabe perfectamente cuándo publicar, qué decir y cómo lograr que la gente reaccione. Tiene el timing justo del influencer, pero con la autenticidad del que no depende de caer bien. Y eso lo hace explosivo. Porque no necesita subirse a un auto para dominar la conversación. Solo necesita una historia bien puesta. Y un rival que, tarde o temprano, siempre termina picando. Jack, por su parte, intenta mantenerse al margen. Publica rutinas de entrenamiento, mensajes motivacionales, y frases que suenan casi calcadas de un manual de relaciones públicas. Pero el problema es que esa postura, tan pulida, tan correcta, lo vuelve predecible. Y frente a alguien como Colapinto, que rompe el molde con cada aparición, Duhan termina quedando, otra vez, en el rol del que no se anima a responder. Lo que hace que este enfrentamiento digital entre Franco Colapinto y Jack Duhan sea tan potente no es solo lo que se dice, sino el contexto que lo envuelve. Porque no estamos hablando de dos jóvenes sin historia. Se trata de dos figuras que, de distintas maneras, representan dos formas opuestas de entender el deporte. Por un lado, tenés a Colapinto, que luchó cada butaca, que supo lo que era quedar afuera por falta de presupuesto, que dependió de cada resultado y de cada mensaje de apoyo de sus fans para seguir avanzando. Y por otro, Duhan, que si bien no es un mal piloto, siempre fue acompañado por una sombra inevitable, la de ser el hijo de. Esa mochila le pesa más de lo que muchos admiten, y Colapinto lo sabe. Lo sabe y lo usa como un puñal filoso, clavado con elegancia cada vez que publica. Hace apenas unos días, Franco compartió una imagen en Stories que decía: "El verdadero talento no se hereda, se demuestra". La frase, aislada, podría haber pasado desapercibida. Pero a esa hora, ya circulaban en Xvideos recopilando errores de Duhan en entrenamientos, y el cruce fue inmediato. Los fans no tardaron en relacionarlo. Algunos celebraron la indirecta con memes, otros se preguntaban si no era momento de que alguien le pusiera un freno a Colapinto. Pero lo cierto es que la publicación llegó a más de 500.000 de visualizaciones en menos de 8 horas. Franco, sin mover un dedo más, había logrado su objetivo: hacer ruido. Y no es la primera vez. Desde su salida, Colapinto ha sido más activo que nunca. Participa en espacios en vivo, responde mensajes en X, se ríe de memes que lo involucran, y mantiene a todos hablando de él.
Mientras tanto, los pilotos en actividad siguen su rutina, muchos de ellos con perfiles completamente desangelados, manejados por agencias que no saben conectar con el público real. Ahí está la diferencia. Franco no necesita filtro. Su comunidad no espera corrección, espera autenticidad, ironía y verdad. Aunque moleste, algunos incluso empiezan a preguntarse si todo esto es parte de un plan más grande. Si Franco está construyendo una figura mediática que va más allá del automovilismo. Porque cada aparición suya, en redes, en entrevistas o incluso en comentarios sueltos, es noticia. Y eso, en un mundo donde la atención es más valiosa que el talento, puede ser más efectivo que ganar trofeos. Lo cierto es que, sin estar en la pista, Colapinto sigue ganando algo más importante, relevancia. Y si lo hace humillando, con clase, con humor o con saña, a alguien como Doohan, parece no tener problema en pagar ese precio. Porque al final del día, el que incomoda, es el que más se escucha. Hay un detalle que muchos pasan por alto cuando analizan el fenómeno Colapinto: él no ataca al azar. Cada publicación, cada frase, cada like tiene un blanco. Y en esta etapa, ese blanco se llama Jack Doohan. Pero lo más interesante es que Franco nunca nombra directamente. Nunca lo etiqueta, nunca lo menciona. Todo lo que dice lo hace en código, dejando que el público, que lo conoce, que lo sigue, interprete. Y ataque. Eso es lo más peligroso de su estrategia. Porque no necesita ensuciarse las manos. Delega el escándalo en sus fans, que reaccionan con una rapidez brutal. Cada vez que Franco lanza una frase ambigua, la comunidad ya sabe a quién va dirigida. Y el resultado es siempre el mismo: Doohan queda expuesto, aunque no haya sido mencionado una sola vez. Es una forma de manipulación elegante, fría y muy efectiva. Y lo peor es que funciona. Una y otra vez. Hace unos días, Franco respondió una encuesta que preguntaba: ¿qué piloto debería tener más visibilidad en medios? Y él simplemente escribió: tal vez uno que no tenga el apellido como ventaja. El comentario explotó. Algunos lo defendieron, otros lo tildaron de envidioso. Pero lo importante es que, otra vez, se hablaba de él. No del resultado de una carrera, no del equipo del momento. De él. Y de cómo seguía utilizando a Doohan como excusa para dar una clase magistral de marketing digital encubierto. Esto no es nuevo. Ya lo había hecho antes con otros nombres. Pero lo de ahora es distinto. Porque esta vez, él ya está afuera. No tiene nada que perder. No responde a jefes de equipo. No tiene compromisos con sponsors. No está limitado por la corrección que exige el paddock. Y eso lo vuelve impredecible. Libre. Y más peligroso que nunca. Mientras tanto, del otro lado, Jack guarda silencio. Y ese silencio empieza a sonar más como resignación que como estrategia. Porque la verdad es que, por más que intente ignorarlo, el daño ya está hecho. Su imagen está atada a la de Franco. Y cada publicación nueva que lanza Colapinto no hace más que recordarle al mundo que hay algo que no se puede comprar ni heredar: la credibilidad. Y eso, para alguien como Doohan, es una herida que no sana con declaraciones oficiales. Si hay algo que distingue a Franco Colapinto en esta etapa de su carrera, aunque ya no esté compitiendo, es su capacidad de seguir generando narrativa. Mientras muchos pilotos se pierden en el anonimato apenas se alejan del monoplaza, él decidió hacer exactamente lo contrario: convertir su ausencia en un escenario. Y en ese escenario, Jack Doohan se ha convertido en su antagonista favorito. Pero no es solo provocación gratuita. Lo que hace Franco es mucho más inteligente. Se burla, sí. Ironiza, claro. Pero al mismo tiempo, marca una diferencia brutal entre él y quienes considera fabricados. Y eso conecta con la audiencia joven, que ya no tolera a los deportistas con discursos vacíos. Esa generación, la que vive en TikTok, la que se forma opinión por lo que ve en X o en Insta, necesita un personaje como Colapinto, espontáneo, punzante y sobre todo, humano. En sus últimas publicaciones, Franco viene trabajando un concepto muy claro: la diferencia entre el mérito propio y los privilegios heredados. Y lo hace sin necesidad de señalar con nombre y apellido. Porque, para su audiencia, ya está implícito quién es el destinatario. Hace apenas 48 horas, subió una historia con la frase: cuando entrenas para mejorar y no para justificar el asiento que te regalaron. Y la frase no solo pegó, se volvió viral. En menos de 5 horas ya era tendencia. No por lo que decía, sino por lo que sugería. Ahí está el verdadero poder de Franco. Su narrativa es sugerente. Insinúa, incomoda y deja que el público complete los vacíos. Es una provocación elegante. No necesita gritar, ni insultar, ni caer en lo vulgar. Simplemente deja caer frases cargadas de intención. Y el público hace el resto. Por su parte, Doohan sigue apostando al silencio. A los posteos neutros, a las frases motivacionales, a las imágenes editadas con filtros corporativos. Pero en este juego, ese silencio no es respetado, es leído como debilidad. Cada vez que Jack calla, Franco gana.
Porque lo deja en evidencia. Porque demuestra que el hijo del ex campeón no sabe cómo responder fuera del guión. Y eso se nota en los números también. Mientras los contenidos de Colapinto siguen acumulando reacciones, compartidos y comentarios por miles, los de Duhan pasan sin pena ni gloria. Y en una época donde la presencia en redes puede ser más valiosa que una entrevista con la prensa oficial, eso es una derrota silenciosa, pero dolorosa. Lo más curioso es que, a pesar de todo, Franco nunca baja el tono. No hay disculpas. No hay marcha atrás. Al contrario, cada burla parece más afilada que la anterior. Como si supiera que, incluso fuera del sistema, él tiene más poder del que nunca tuvo dentro. Porque ahora, no depende de un auto para tener voz. Su audiencia lo sigue por quien es, no por lo que corre. Y eso, en el mundo moderno, es el mayor triunfo. Lo más impactante de todo esto es que Colapinto ha logrado mantenerse más vigente fuera del asiento que muchos pilotos en plena actividad. Y no solo vigente, influyente. Hoy, cada frase que publica, cada indirecta disfrazada de consejo o reflexión, genera más reacción que los posteos oficiales de escuderías completas. Eso es poder. Y es poder ganado, no comprado. Porque mientras Jack Doohan intenta encajar en un sistema que nunca lo termina de legitimar, Franco decidió salirse del sistema y hablar desde afuera, con libertad total. No responde a jefes de equipo, no tiene que cuidar sponsors ni rendir ante la corrección política del ambiente. Él responde a su comunidad. Y su comunidad lo banca, lo celebra y lo multiplica. Ahí es donde radica la humillación verdadera para Doohan. Porque no es solo que Colapinto lo señale. Es que miles lo replican. Y no como un ataque vacío, sino como parte de una especie de movimiento. Cada vez que Franco publica algo que expone el lado artificial de los pilotos de apellido, lo que ocurre en redes es una ola. Y esa ola arrastra a Doohan, quiera o no. Hace apenas unas horas, una cuenta fan compartió un clip editado con música dramática, donde se superponían frases de Colapinto con imágenes de errores de Doohan. No lo armó Franco. No lo pidió. Pero su discurso lo habilita. Su manera de hablar sin hablar, de acusar sin nombrar, deja abierta la puerta para que sus seguidores conviertan cada indirecta en un misil. Y eso es lo que vuelve su presencia tan disruptiva. Porque no necesita tener un micrófono oficial para ser escuchado. No necesita estar en la pista para estar en el centro de la escena. Hoy, Colapinto es más que un piloto, es una narrativa viva. Una que molesta, incomoda y no se adapta al molde. Incluso su ironía tiene otra profundidad. Hace unos días, alguien le comentó en una publicación: «Sos mejor influencer que piloto». Y él respondió: «Mejor eso que un piloto que no influye en nada». La respuesta fue lapidaria. Ni agresiva ni grosera, pero con el filo justo para dejar a cualquiera desarmado. Y con eso, otra vez, la conversación giró en torno a él. Porque al final del día, Colapinto está usando las redes como un tablero de ajedrez. Mueve piezas con estrategia, con cálculo. Y su oponente, Doohan, parece ni siquiera haber entendido que el juego ya empezó. Lo que muchos no entienden es que esta batalla en redes no es solo cuestión de egos, sino una lucha por definir quién domina la narrativa dentro del automovilismo moderno. Porque, más allá de las vueltas y resultados, hoy el poder está en la historia que contás y en cómo conectás con la audiencia. Franco Colapinto lo sabe mejor que nadie. Mientras otros dependen de las cámaras y los micrófonos oficiales para mantener su perfil, él se reinventó como un personaje público capaz de manejar el discurso desde la sombra, sin exponerse directamente. Su estrategia es clara: no atacar frontalmente, sino sembrar dudas, ironías y cuestionamientos que poco a poco erosionan la imagen de Doohan. En cambio, Jack Doohan parece atrapado en un guión predefinido que no le permite salirse de la línea establecida por su entorno. Sus intentos por responder o defenderse suelen pasar desapercibidos o sonar demasiado ensayados, mientras la comunidad de Colapinto crece con cada indirecta lanzada. Esto provoca que la figura de Doohan, lejos de fortalecerse, se fragmente. Su silencio, antes interpretado como prudencia, ahora se lee como inseguridad o incapacidad para enfrentar la presión digital. Y en un mundo donde la presencia en redes sociales puede elevar o destruir una carrera, eso pesa más que cualquier resultado en pista. Lo más irónico de todo es que Franco, sin estar en activo, se ha convertido en una especie de guardián del espíritu verdadero del automovilismo. Critica a quienes, según él, llegan sin méritos, y se posiciona como la voz de los que luchan desde abajo, con esfuerzo y autenticidad. Así, esta guerra de palabras no es solo entre dos pilotos, sino entre dos formas radicalmente opuestas de entender y vivir el deporte. Y mientras la batalla continúa en redes, los seguidores están más atentos que nunca, esperando el próximo movimiento, la próxima indirecta, el próximo golpe maestro de Colapinto. Este capítulo final en la disputa entre Colapinto y Doohan deja una pregunta que va más allá del deporte.
Hasta donde puede llegar un piloto cuando no solo compite en la pista, sino que también domina el juego en las redes sociales? Franco ha demostrado que la influencia digital puede ser incluso más poderosa que cualquier resultado tradicional, y que estar fuera del asiento no significa desaparecer. Al contrario, puede ser el punto de partida para un nuevo tipo de poder. Su habilidad para convertir cada publicación en un fenómeno viral, para mantener la atención de miles y para manipular la narrativa sin nombrar, es un manual de cómo construir un personaje contemporáneo. En este sentido, Franco no es solo un piloto o un expiloto, es un estratega de la comunicación, un maestro en el arte de la provocación sutil. Por su parte, Jack Doohan enfrenta ahora un reto enorme. No solo tiene que lidiar con las presiones típicas del deporte, sino con una guerra mediática donde su credibilidad está en juego. No es fácil competir cuando tu rival no está en la pista, pero igual está ganando la atención. Eso obliga a replantear no solo cómo se comunica, sino que representa cada palabra, cada gesto, cada silencio. Más allá de quien tenga la razón, esta historia evidencia un cambio profundo en el automovilismo moderno. Ya no basta con ser rápido o tener un buen auto. Hoy, ser relevante implica saber jugar en dos frentes, la pista y las redes. Y ahí, de momento, Colapinto lleva la delantera. Finalmente, queda por ver cómo reaccionará Doohan. Si seguirá en silencio, dejando que el desgaste mediático lo afecte, o si dará un paso al frente y se enfrentará a Franco en el campo donde ahora se juega gran parte de la batalla, la opinión pública digital. Porque en esta nueva era, el talento puede ser solo una parte del juego. La otra, quizá la más importante, es saber manejar la historia que te cuentan. Y en eso, por ahora, Franco Colapinto parece un maestro indiscutible.